Era una noche común en el Hospital General de Puebla, un lugar que por sus enormes dimensiones y su antigüedad, siempre mantenía una atmósfera especial. Aunque la mayoría de las personas se retiraban a casa tras su jornada, otros se quedaban hasta tarde, ya sea por emergencias, guardias de turno o proyectos que no podían dejar de lado. Sin embargo, aquellos que trabajaban durante la madrugada en el último piso, el más alto y deshabitado, empezaron a notar algo extraño. Todo comenzó con murmullos. Primero, entre los guardias de seguridad, luego entre los doctores y enfermeras. Había algo raro, algo que no podían explicar. Las historias sobre la niña del último piso se propagaron con rapidez, pero no fue sino hasta esa noche que las puertas realmente empezaron a abrirse solas. Ana, una enfermera joven y valiente, había oído hablar de la niña en varias ocasiones, pero nunca pensó que fuera algo más que leyendas urbanas. El hospital tenía su cuota de historias, pero no la preocupaban. Sin embargo, aquella madrugada, a las 3 a.m., mientras hacía su ronda, experimentó algo que la dejó sin aliento. La puerta de la unidad de cuidados intensivos se abrió de golpe frente a ella. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Pensó que tal vez el viento había causado el movimiento, aunque no estaba segura. A medida que avanzaba por el pasillo, vio una sombra al final del corredor. Era pequeña, como la figura de una niña. Ana se detuvo, desconcertada. No era normal que alguien estuviera allí, especialmente a esas horas. Se acercó con cautela, pero al llegar al final del pasillo, la figura desapareció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Al principio pensó que tal vez era el cansancio o su mente jugando trucos, pero la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo era palpable. No podía negar que había algo que no estaba bien en ese lugar. Pasaron varias noches antes de que más personas comenzaran a hablar abiertamente sobre lo que estaban viviendo. El doctor Rodríguez, uno de los cirujanos más experimentados, también tuvo su encuentro con lo inexplicable. Aquella noche, estaba trabajando en su oficina, en el último piso, revisando informes y esperando que las horas pasaran. El hospital estaba en silencio, solo el sonido de las máquinas y el tecleo del ordenador llenaban el aire. De repente, escuchó una risita suave, un sonido infantil que le heló la sangre. Miró alrededor, buscando la fuente del sonido. Pensó que tal vez una enfermera o alguna persona se encontraba cerca. Pero no había nadie. Se levantó de su silla, caminó por el pasillo, pero solo encontró un silencio absoluto. De nuevo, la risita resonó en sus oídos, esta vez más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de él. Giró rápidamente, pero solo vio las luces titilando. La sensación de frío le recorrió la espalda. El doctor se dio cuenta de que algo no estaba bien. Al principio pensó que era una broma o alguna intervención de su mente debido al agotamiento. Pero después de varios incidentes similares, la duda se transformó en una certeza escalofriante: la niña realmente existía. La secretaria del hospital, Margarita, también tuvo su propia experiencia. Ella estaba organizando documentos en una de las oficinas cercanas al último piso. Era una mujer que llevaba años trabajando allí, y nunca había sido supersticiosa. Sin embargo, una tarde de viernes, cuando la noche ya se cernía sobre la ciudad, escuchó los ecos de unas risas provenientes de los pasillos vacíos. Se levantó rápidamente de su silla y fue a investigar. Pensó que tal vez algún niño había quedado atrapado en el hospital, o alguna familia se había quedado demasiado tarde. Pero al caminar por el pasillo, lo único que encontró fue la puerta cerrada del último cuarto. Cuando se acercó a la puerta, el frío en sus manos y pies fue insoportable. Algo no estaba bien. Justo antes de girar la perilla, la risa se detuvo y el silencio volvió. Margarita, aterrada, decidió abandonar la zona. Desde ese momento, evitó el último piso siempre que podía. En las siguientes semanas,
las historias continuaron. Algunos guardias de seguridad afirmaron que vieron a la niña en los monitores de vigilancia, sentada en las escaleras, mirándolos fijamente. Otros decían haberla escuchado corretear por los pasillos, sus risas infantiles retumbando en la quietud de la noche. Nadie se atrevía a subir al último piso después de las 10 p.m. Una noche, Luis, uno de los guardias de seguridad más experimentados, decidió enfrentarse a sus miedos. Sabía que debía mantener vigilada la zona, pero la historia de la niña lo había inquietado profundamente. Al llegar al último piso, todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Nadie en los pasillos, ninguna luz encendida más allá de las de emergencia. Mientras recorría los pasillos en busca de alguna irregularidad, escuchó nuevamente la risa de una niña. Esta vez, no era solo un sonido lejano. Era como si la niña estuviera justo detrás de él. Luis sintió que su corazón latía con fuerza. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. En el monitor de vigilancia, sin embargo, apareció una imagen fugaz, algo pequeño, una figura que desapareció tan rápido como apareció. Una sensación de frío recorrió su columna vertebral, y en ese momento, supo que lo que ocurría no era obra de su imaginación. En los días siguientes, más personas comenzaron a hablar sobre la niña. Los relatos coincidían: una figura pequeña, con un vestido blanco, se aparecía en los rincones oscuros, en las puertas cerradas, en los pasillos desiertos. Nadie sabía quién era ni por qué estaba allí, pero todos coincidían en una cosa: su presencia era innegable. La administración del hospital no podía ignorar por más tiempo los sucesos extraños, y se organizó una pequeña investigación. Se descubrió que, hacía muchos años, en ese mismo hospital, una niña había fallecido debido a una enfermedad terminal. Sus padres, devastados por la tragedia, la habían dejado en el hospital a regañadientes, con la promesa de que la curación llegaría pronto. Pero la niña nunca logró sobrevivir. Algunos decían que su espíritu aún rondaba los pasillos del hospital, buscando consuelo, buscando que alguien la ayudara, aunque ya no quedaba nadie en este mundo para hacerlo. Y así, la niña del último piso se convirtió en una leyenda para los trabajadores del hospital. Nadie sabía si lo que ocurría era el resultado de una energía atrapada o simplemente un espíritu buscando paz. Lo único cierto era que la presencia de la niña nunca desapareció, y su risita inquietante continuó resonando en las oscuras noches del hospital. La historia de la niña del último piso se convirtió en un misterio sin resolver. Cada vez que alguien preguntaba por ella, las respuestas eran siempre las mismas: no subas después de la medianoche. Si escuchas su risa, mejor aléjate.